Uno de los temas que tenemos pendientes de ver en nuestra clase es el tema de cómo es que Honduras, como es actualmente, llega a ser como es ahora. ¿Cuál ha sido el proceso histórico de formación del Estado y la sociedad hondureña? Y déjenme decirles que este hecho, este fenómeno, también es compartido por muchos quienes observan a Honduras. Cuando un juicio declaró culpable el día viernes 18 de octubre del año pasado, de 2019, en Manhattan, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, del Sistema Judicial de los Estados Unidos, en el cual se enjuició a un ex congresista hondureño acusado de narcotráfico, y se mencionó que este acusado, que fue condenado en esa fecha, tiene un hermano desempeñando en el presente una alta posición en uno de los poderes del Estado. Y causó de alguna manera sorpresa que uno de los testigos que presentó la fiscalía no era alguien que supiera nada del narcotráfico, más allá de lo que ustedes y yo sabemos, pero de repente menos, y que no conocía a ninguno de los enjuiciados, ninguna de las personas que estaban en el banquillo de acusados. Entonces, ¿por qué? ¿Quién era? Era un cientista social, sí, un historiador, que a mí me gusta decir que los historiadores y las historiadoras son una especie, en parte, ¿verdad?, de sociólogos del pasado, hacen sociología del pasado. ¿Y por qué estaba ahí? Lo llevaron para contestar la pregunta que pretendemos contestar ahora en esta clase. ¿Cómo es que Honduras llega y su aparato de Estado, el conjunto de las instituciones del Estado, llegan a ser de tal forma débiles y porosas que pueden ser, como ahí se demostró, capaces de albergar en su seno personas que supuestamente son percibidas como asociados a acciones de violación de la ley, y a tal grado que se mencionó en el juicio que se llega a calificar, y no es la primera vez y no es el único lugar y no es el primer testigo, o sea, refiriéndonos a la Corte en su conjunto, no es el primer observador que lo ve como lo que se ha dado en llamar narcoestado, lo cual es enfáticamente negado por las autoridades gubernamentales. ¿Cómo es que eso se produce? ¿Cómo llega a estar? ¿Por qué el Estado hondureño tiene esas características? Todo arranca desde las características peculiares de la evolución de la construcción del Estado Nacional de Honduras. Honduras, como sabemos, tuvo dos provincias en una, Comayagua y Tegucigalpa, que oficiaron como cabecera de lo que era Honduras en esa época, como capital, y tenían alrededor a Guatemala, a El Salvador, a lo que ahora es El Salvador y a lo que ahora es Nicaragua, que era además visto como, según la ciudad más importante de la época, que era León. Y éramos parte de lo que era la Capitanía General de Guatemala, que, a diferencia de lo que se cree normalmente, no era constituida solo por 5 provincias, como
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, sino que adicionalmente estaban Chiapas y Soconusco, lo que ahora es el sur de México, era parte de la Capitanía General de Guatemala. Entonces, esa parte del sur de México se queda con México después de que nos anexamos, reanexamos, diríamos, porque la Capitanía General de Guatemala era parte del virreinato de la Nueva España en México. Y por eso nos sorprende, y sí nos sorprendió cuando no sabíamos esto, que en unos pocos meses después de la independencia del 15 de septiembre de 1821, Honduras aparece como parte del imperio de Iturbide, un intento de constitución de una monarquía con sede en lo que ahora el Distrito Federal, la Ciudad de México, y que incluso nuestro sabio Valle, José Silvio del Valle, redactor del Acta de Independencia y que no la quiso suscribir, aparece de canciller, de ministro de Relaciones Exteriores del gobierno presidido por Iturbide. Entonces, esto se produce porque éramos parte de México. Solo con esa llamada anexión es en realidad una reanexión. Ese hecho podría decirse que dificulta la constitución del Estado Nacional, pero en realidad eso es igual para todos los países de lo que ahora es Centroamérica. Los estados nacionales centroamericanos se fueron organizando a raíz de una élite nacional de ese territorio que se constituye y que acumula capital a través de un producto de demanda en el mercado internacional de relativamente alta demanda, que genera una acumulación originaria interna de capital, y alrededor de esa élite pues se van constituyendo los estados nacionales. Pero en el caso de Honduras, que es considerado por algunos geógrafos y otros estudiosos del tema como uno de los 3 países más montañosos del mundo, si medimos la proporción de territorio constituido por montaña y por valles, versus valles, junto con Nepal y Suiza seríamos los 3 países más montañosos, y es ese carácter desintegra, eso ya fue estudiado por el ingeniero Philander Díaz Chávez, desintegra regionalmente y complica la posibilidad de que una élite controle y dirige el Estado Nacional, y propició que surgieran liderazgos locales y regionales que contribuyó a que hubiera más guerras civiles en Honduras que en cualquier otro país del continente. Y la acumulación originaria de capital alrededor del café nace en occidente de Honduras. Y por la misma situación orográfica de Honduras, de un país montañoso, hizo que las exportaciones de café más se fueran hacia Guatemala o hacia El Salvador incluso, que exportado desde un puerto hondureño. Y por otro lado, rápidamente el rubro café y otros rubros nacionales pasan a ser sustituidos por el rubro banano, que rápidamente también es acaparado por inversionistas estadounidenses que aprovechan el hecho de que rápidamente el banano va atendiendo necesidades productivas en forma de plantación que requiere mucha inversión de capital, y que el proceso de transporte y comercialización también es complejo, cada vez más complejo. Al principio se exportaba en racimos cargados a granel en los buques a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero después, poco a poco, las exigencias del mercado van siendo mayores, tiene que ser en caja, no llevar ninguna mancha, etcétera, etcétera. Entonces eso requiere una alta inversión de capital,
una densidad de capital alta, y eso saca del juego a los inversionistas, probables inversionistas hondureños, y entonces la fuerza económica más importante y derivado de ahí la mayor influencia social en general y política en particular pasa a ser de las compañías bananeras, de tal manera que la más famosa y primera conocida como República Bananera es Honduras. Si hay país que reúne condiciones para ser lo que se ha dado a llamar en República Bananera, como lo nombró un novelista estadounidense que escribió la novela de Repollos y Reyes, imagina a Honduras y la denomina como una república bananera. ¿Por qué? Porque mientras fueron extremadamente fuertes estas compañías y antes de la huelga del 54, las compañías bananeras ejercían un enorme poder, una gran influencia en Honduras, no precisamente en favor de su desarrollo, sino que el desarrollo de sus intereses. Y eso impidió que el aparato de Estado se desarrollara y se consolidara de tal manera que el Banco Central es fundado en Honduras en la década de los 50 por alguien que había, un gobernante, Gálvez, que había sido abogado de las compañías bananeras, de tal manera que quien ejerció primero funciones de Banco Central emitiendo moneda, por ejemplo, fueron las compañías bananeras, un banco de las compañías bananeras. Entonces, a esos niveles, la debilidad del Estado. Y de tal manera que cuando tuvimos clase en mi escuela de sociología con el historiador Ciro Cardoso, y nos estuvo explicando esto, y que explicó la tesis que quien la desarrolla primero es el sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas, que se ha dado en llamar la oligarquía ausente, la teoría de la oligarquía ausente, que significa que en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, alrededor de Honduras, se organizan esos tres estados nacionales alrededor de una oligarquía en Honduras. Y como en Honduras no existe una oligarquía de esos niveles y poder interno, sino que está sustituido por el enclave bananero, eso explica la debilidad estructural del Estado hondureño. Entonces a mí me llevó a preguntarle a Ciro Cardoso, entonces usted insinúa en el fondo que el Estado Nacional hondureño se formó como por exclusión, porque se habían formado tres estados nacionales a su alrededor, y ahí entonces de todas maneras se tendría que formar un Estado Nacional por expulsión. Entonces me dijo, mire, no había pensado yo así como usted lo dice, pero viéndolo bien, se podría decir, es una tesis que hay que estudiar, investigar. Y eso nos lleva a pensar que el Estado Nacional hondureño tiene enormes debilidades que hacen que fácilmente un grupo de personas que actúan al margen de la ley y contra la ley puedan tener los niveles de influencia que en ese juicio en Nueva York en octubre de 2019 se ventiló, ¿verdad? Entonces, cosas que serían inexplicables en cualquier otro estado, en Honduras son posibles por esa debilidad estructural que todavía exhibimos y por la inexistencia de ningún grupo social con identidad como élite nacional que tutela los intereses como nación. Aquí las élites que existen tienen conciencia de su grupo, de su grupo de interés, pero no se ha conformado, aún ahora se puede decir, me atrevo a decir, digo, insisto, que no tiene una perspectiva de una élite sólida, conjunta, unida, que percibe a Honduras
como una nación cuyo destino y desarrollo le importe desde la perspectiva de sus propios intereses de clase, claro está, pero no, se ven como grupos empresariales que cada uno tiene sus intereses y de esa manera se pueden filtrar en esa fisura grupos contrarios a la ley que pueden llegar a la situación que actualmente tenemos. Esa sería la explicación desde la perspectiva sociológica y en función de ese fenómeno del que tanto se ha hablado, que continuamente está apareciendo en medios de comunicación y en juicios que se ventilan, no en Honduras, sino que en el sistema judicial de Honduras, como el caso reciente del juicio a un famoso ex jefe de policial. Volvió a salir esta problemática, este fenómeno, cuya explicación desde la ciencia social y desde la sociología en particular sería la que estamos dando. La debilidad estructural que permite esos niveles de infiltración de grupos al margen de la ley es debido a la debilidad estructural que se conforma estructuralmente por medio de ese proceso del que hemos hablado.